Será un momento muy difícil observar cómo el canal de nuestras comodidades poco a poco se estrecha o el arroyo del cual nosotros dependemos o nos aferramos en cuanto a provisión, por así decirlo, como un trabajo, la economía, etcétera, se seca poco a poco. Va a ser algo un poco difícil de sobrellevar, pero sobre todo cuando el canal de confianza en nosotros mismos se ha secado. Es ahí cuando descubrimos qué vulnerables, qué efímeros somos, que somos solamente un suspiro, pero la situación extrema del hombre es la oportunidad que Dios usa para ser glorificado. El día de hoy quiero compartirte algo así muy breve que está escrito en Primera de Reyes 17. Es una palabra que más que traerme paz, me ha traído dirección para saber en base a qué o cómo dirigirme en estos tiempos. Yo actualmente estoy trabajando en una clínica y pues tú sabes, en el sector salud ahorita están todos vueltos locos, escuchando pronósticos, escuchando opiniones, escuchando cuáles son las medidas que se espera en las próximas semanas, etcétera. Y es ahí cuando realmente te das cuenta que pues tu corazón es frágil. Y en uno de esos días mi corazón pues se encontraba inquieto y justamente Dios me habló a través de esta palabra y espero y mi oración es que esta palabra pueda traerte no solo paz, sino que pueda traerte dirección en cuanto a qué hacer en estos tiempos cuando el Señor permite por su mano soberana que sucedan estas cosas y que todo siempre es y siempre va a ser para mostrar su gloria. Bueno, en Elías. En Primera de Reyes 17 dice que el Señor dio esta orden, le dijo a Elías que dijera que tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Eso le fue a decir al rey Acab. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, imagínate, no va a haber rocío ni lluvia en los próximos años hasta que el Señor lo ordene. Prácticamente que la provisión o la fuente de la cual fluye todo el sustento que es la lluvia, el agua, prácticamente ese suministro va a ser cortado. Las consecuencias iban a ser muchas, tanto sanitarias como pues un corte de provisión, alimentos, etcétera, hasta que el Señor volviera a dar palabra. Otra vez iba a haber rocío y lluvia en los próximos años. Después dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a mí el Señor a través de esta palabra me hablaba de cómo los tiempos de prueba para una nación o los tiempos de prueba para el mundo, en donde el Señor quiere o manda este tipo de pruebas o este tipo de tiempos, muchas veces en base a la consecuencia de la maldad del hombre, en base a la consecuencia de la desobediencia o de la falta de sumisión al Señor, en base al pecado. Aún en medio de esto, los hijos de Dios son probados. Elías tuvo que pasar también esta prueba y justamente, pues, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios? Sal de aquí y vete a esconder al arroyo que se encuentra al este del Jordán. Allí beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Bueno, vamos por partes. En esta parte donde dice levántate y ve a Sarepta, ¿esto qué quiere decir? Bueno, cuando el arroyo se convierte en silencio, Dios habla. Cuando los montes de nuestra fortaleza se alejan y las colinas de nuestra esperanza carnales se eliminan, la amabilidad del Señor no se apartará, ni tampoco se removerá su pacto de paz. Quiero que prestes atención en esta parte. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de las consecuencias que se iban a ver por venir, por el hecho de que no iba a haber lluvia en toda la nación, ¿esto qué quiere decir? Que el pacto de paz, no tenemos que olvidar quién es Él, que su pacto no puede quebrantarse,
para con sus hijos y que Él nos guarda y nos sustenta aún en medio de la prueba. Por ejemplo, aquí el Señor le dice a Elías: sal, ve al arroyo, yo voy a alimentarte, voy a mandar a los cuervos a que te alimenten. Y en esta parte, justamente cuando vemos que todo aquello que inclusive nosotros como hijos de Dios necesitamos para, pues ahora sí que para también sostenernos, como es alimento, vestido, etcétera, el Señor guarda de aquellos quienes son suyos. Y en esta parte me gustaría rescatar cómo a pesar de todo esto, a pesar de las corrientes, a pesar de las tormentas, a pesar de los malos pronósticos, la amabilidad del Señor no se aparta para con Elías, ni tampoco se aparta para con nosotros, y Él no puede remover su pacto de paz. Y quiero leer lo que dice primera de Isaías 54:10. Isaías 54:10 dice lo siguiente: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Wow. No cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Aunque tú veas que cambian las colinas, aunque tú veas los malos pronósticos, aunque tú veas la muerte, aunque veamos lo que veamos, el Señor es quien dice ser, y su naturaleza, su persona no puede cambiar en momentos así. Entonces recordar que no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Y esto fue justamente lo que sucedió con Elías. El Señor, en medio de este mal pronóstico en donde dijeron: se va a cortar pues este canal de rocío, la lluvia va a parar hasta que yo vuelva a hablar, aún en medio de eso el Señor sostiene a aquellos en quienes en Él confían. Entonces es aquí cuando dice: beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den allí de comer. Más adelante se menciona aquí: así que Elías se fue al arroyo al este del Jordán y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Esto es algo muy importante y algo que he tenido en mi corazón en estos días. Una oración que he tenido en estos días ha sido como: Señor, ayúdame a no dirigirme por mis pensamientos, por mis miedos, por mis emociones. Ayúdame a dirigirme por tu palabra. Y en estos días tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a dirigirnos por su palabra. A lo mejor en este tiempo Elías esperaba escuchar esa palabra del Señor para decir: muévete, quédate, haz esto, di esta palabra. Y en nuestros tiempos no ha cambiado. Tenemos la palabra escrita y ahora más que nunca creo que este es un llamado para nosotros como iglesia a depender totalmente de quién es Él. Ahora más que no podemos asistir a la iglesia local o los domingos o reunirnos como hermanos, creo que el Señor quiere hacer algo con su iglesia, algo fresco, algo importante en estos días, pero para esto es necesario que, así como Elías permaneció allí, él esperaba conforme a la palabra del Señor. Entonces, como les decía, una de mis oraciones en estos días ha sido: Señor, ayúdame a dirigirme conforme a lo que tú quieres hacer, conforme a tu palabra. Ayúdame a sumergirme, dame peso, dame hambre, dame un deseo, porque ustedes saben, somos frágiles y a veces la tentación que hay en estos tiempos es refugiarnos en las redes sociales, refugiarnos en las series, refugiarnos viendo películas, en hacer un montón de cosas, y de repente se nos pasa el día, vemos noticias malas y no nos sumergimos en la palabra de Dios. Y pues, ¿en qué va a acabar eso? En muerte espiritual. Entonces creo que este tiempo es un arma de doble filo. Es tanto bueno para poder penetrar a las profundidades del Señor como nunca antes, ahora que todos tenemos tiempo libre, o otra para alejarnos, para enfriarnos
un tiempo en donde a lo mejor el amor de muchos se enfríe por la decepción, por el no saber, por la angustia, etc. Bueno, más adelante dice, así que Elías se fue al arroyo y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Me encanta cómo el Señor guarda de aquellos quienes confían en Él, cómo el Señor da ese pan, esa porción necesaria para aquellos que han decidido seguir sus preceptos, conocer su voluntad, pero como lo dice aquí, solamente es aquellos que obedecen. Elías obedeció en dar la palabra, obedeció en salir, obedeció en irse al arroyo y obedeció en seguir cada una de esas palabras. Entonces, si también nosotros esperamos ser sustentados por el Señor, tenemos que estar completamente seguros de que estamos sometidos a su señorío en todas las áreas. ¿Esto qué quiere decir? A estar sometidos en su señorío, no solamente decir Señor, Señor, como hoy en día se escucha, ¿no? Que muchos dicen, no, pues esperamos un milagro, o Dios, guárdanos, etcétera. Pero confiar en el Señor, confiar en su gobierno va más allá de pronunciar, Señor, yo creo en ti, sino que cada área de nosotros sea gobernada por Cristo, y justamente se ve esto en nuestros tiempos libres ahora. ¿Quién gobierna nuestros tiempos? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros tiempos? Si el Señor es quien gobierna nuestra vida, entonces ¿en qué estamos gastando este tiempo? ¿En ocio o en orar por nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad, orar por aquellos que se encuentran en el lecho de muerte o clamar por nuestra nación o buscar más de su palabra, dejar que todas esas cosas, ya sea una persona, sea circunstancias, sea que si voy a perder el trabajo, no sé, que todo eso, aquello que me turbe, dejarlo a un lado y poder cautivarnos por quién es Él y saber discernir qué Dios me quiere enseñar con este tiempo? Porque van a haber muchas cosas que, como te lo acabo de decir, te van a intentar distraer. Miedos, preocupaciones, qué va a pasar más adelante. Pero todo nuestro corazón en este tiempo está llamado a poner nuestros ojos en Jesús. Bueno, más adelante se combinan aquí dos historias, porque empieza a hablar de la viuda de Sarepta, y estas dos historias se combinan en un tiempo de crisis, y me gustaría como dividir esta parte. Al principio ya habló acerca de cómo Elías obedece. Elías es el hijo de Dios en medio de un tiempo en donde la nación de Israel es probada a causa y por consecuencia del pecado, por consecuencia de no honrar al Señor, etc. Y cómo Dios sostiene a aquel que es su siervo. Pero ahora viene esta otra parte de la vida de Sarepta, en donde es esta historia en donde quiero que identifiques este dato muy importante. En la primera parte de con Elías vimos cómo el pacto de paz del Señor no puede ser quebrantado, cómo Dios sostiene a sus hijos en medio de tiempos difíciles, cómo el Señor va a abrir un camino, cómo el Señor va a traer provisión día con día, pero siempre y cuando nosotros estemos sometidos a su señorío y siempre y cuando nosotros miremos a sus ojos. Pero ahora me encanta esta parte de acá, donde habla de la viuda de Sarepta, porque para mí fue esta parte de esta escritura que me trajo esa dirección, o qué, Gaby, es lo que tú tienes que hacer en este tiempo de prueba, de transición, no sé, y quiero que prestes atención ahí. La primera parte fue como recuerda mi pacto de paz, recuerda que yo guardo de ti. Inclusive Colosenses 3:15 dice que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, seamos agradecidos, confiando en que el Señor nos sostiene como hijos suyos, pero que al mismo tiempo nuestra oración sea, Señor, hazme uno contigo, dame paz en ti, dame paz para contigo, Jesús, dame paz en mi familia, ayúdame a ser portador de paz en este tiempo. Pero bueno, vamos a la siguiente parte, que es lo que te digo, es donde Dios a mí me habla sobre esa dirección que hay que tomar en tiempos en donde nuestro canal de confianza se seca y todo se ve muy mal. Y luego dice, algún tiempo después,
Se secó el arroyo porque no había llovido en el país. O sea, ¿te das cuenta de eso? El arroyo donde Dios le dijo a Elías, de aquí yo te voy a alimentar, aquí te voy a sustentar, de repente se seca. Y eso a veces va a pasar también. Yo sé, el pacto de paz no puede ser quebrantado. No podemos asegurar quién se enferma, que los hijos de Dios no nos vamos a enfermar o qué va a pasar o si no nos vamos a quedar sin trabajo. Pero inclusive aún en medio de esto, si de repente vemos cómo esa misma promesa que el Señor nos dio de repente pareciese que se quebra, como aquí en este caso, que podría parecer que el arroyo donde Dios le dijo a Elías que lo iba a alimentar, de repente parece como que se colapsa, se cierra esa puerta. Aún en medio de eso, el Señor quiere llevarnos a confiar en Él y mostrar su gloria ahí. Y aquí es algo muy importante porque es muy importante esta palabra, porque si nosotros no tenemos un corazón puestos en Jesús y orando todo el tiempo por Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad, ayúdame a ser glorificado en esto, puede ser que nuestro corazón se ofenda por lo que Él está por hacer. En los evangelios no busqué la palabra, pero hay una palabra, me parece en Mateo, y creo que también la confirma en Lucas, que habla sobre bienaventurado o dichoso aquel que no tropiece con eso que yo digo, con eso que yo estoy por hacer. Diferentes versiones lo manejan así, a decir, eso lo dice Jesús. Y nuestros corazones tienen que estar guardados en Señor, ayúdame a que mi corazón no se ofenda, a pesar de que yo vea que esa promesa de que tú me sostienes se rompe o se quebrante de repente, ayúdame a seguir confiando en que tú vas a ser glorificado en esto. Esto me recuerda a una canción que me gusta mucho, que es de Misty Edwards, que se llama Baptize My Heart, y dice, yo no quiero ofenderme, en el coro, yo no quiero ofenderme cuando todo sale mal o cuando las cosas se vienen abajo. Yo no quiero tener un corazón que se ofende contigo, Señor, bautízame con tu espíritu. Y eso dice toda la canción, y la he traído en estos días. Entonces, bueno, imagínate, se seca el arroyo porque no había llovido y de repente otra vez el Señor viene a Elías y le dice, ve ahora a Sarepta y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Aquí es algo muy interesante porque, no sé, yo me imagino, Elías no sabía si esta viuda tenía mucho dinero, si era rica, a lo mejor no sabía las condiciones, solamente tenía que caminar en la promesa de, bueno, el Señor me está diciendo que vaya a Sarepta y que ahí el Señor va a proveer una viuda que me alimente. Y aquí es algo importante porque el Señor nos va a usar aún en nuestra posición más vulnerable, en nuestra posición más decadente o donde ya no tengamos fuerzas. Dios quiere que no seamos egoístas y que nos demos a aquellos que no han conocido, a aquellos que necesitan de Él. En este caso, el Señor aquí da tanto una prueba de fe a Elías de ve, te va a alimentar una viuda, y tanto a la viuda que también tiene que responder en fe a esto. Y vamos a ver por qué. A una viuda de ese lugar se le ordenó darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta, obedeció. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y bueno, para esto es importante decir que aún en medio de la dificultad, en medio de nuestro quebranto, en donde nuestros recursos parecen ser insuficientes, el Señor nos pide ver más allá de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él prueba en dónde está nuestra confianza. Y ahorita que todos están haciendo como sus compras de pánico, que tratan de tener todo lo necesario en casa, etcétera, muchas veces nuestros ojos se pueden desviar
bueno, si tengo todo esto, si tengo todo esto listo, si tengo esto ordenado, si compro estos suplementos, si uso 10,000 veces al día gel antibacterial, etcétera, no me va a pasar nada, etcétera. Pero el Señor quiere que aquí hay en estos tiempos, una de las tentaciones más grandes es en ver hacia adentro de nosotros mismos. Yo en estos días me horroricé de mi corazón, de verdad, porque dije, wow, qué egoísta soy. Porque, bueno, el estar en el hospital, estar escuchando lo que dicen los doctores, lo que dicen en las juntas, a todo el personal, cómo nos preparan para el escenario más feo, por así decirlo, me di cuenta que mi corazón estaba mal, porque prácticamente empecé a pensar egoístamente pues qué triste, las cosas que no hice, las cosas que me hubiera gustado hacer si es que el Señor me lleva, las personas que voy a dejar, las personas que quiero, etcétera. Y todos esos días yo recuerdo que me la pasaba como que toda a veces entristecida, preocupada, ansiosa, y aún en medio de eso como que mi corazón raro, engañoso, me trataba como de hacer creer que estaba confiando en Dios, porque decía, ay no, Señor, pero yo confío en ti, pero y toda cabizbaja. Y esa es una de las pruebas o tentaciones que podemos tener en estos tiempos, en mirar en nosotros mismos o mirar hacia adentro y creer que nuestra seguridad viene de las cosas que podemos nosotros hacer o de las cosas que dejamos de hacer y dejamos por completo de trabajar para su gloria y de ver que nuestra vida ya no es nuestra, de ver que estamos crucificados con Cristo y que por lo tanto nuestra vida no nos pertenece y que estos son estos tiempos en donde el Señor quiere usarnos para más que salvarnos o sobreguardarnos a nosotros mismos. Y bueno, aquí hay algo interesante que dice, tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió la viuda, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. No sé hasta qué punto nos va a permitir llegar el Señor en medio de esta situación, pero a lo mejor va a llegar ese punto en donde lo único que tenemos es un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro, un poco de dinero, un poco de fuerzas, un poco de esperanza, un poco de aliento, un poco de, no sé hasta dónde su mano poderosa nos deje experimentar, pero aún así el Señor quiere que confiemos en que todo esto que está pasando, que está sucediendo, no depende de las personas. El Señor está permitiendo todo esto por una razón, pero el Señor quiere que aprendamos a confiar en Él. Y más adelante dice, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, dice la viuda, y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morir. Bueno, aquí hay algo interesante antes de avanzar. Ella salió con un corazón pesado para reunir leña, para cocinar su última comida cuando llegó la crisis. Sus circunstancias parecían contradecir totalmente el mandato de Dios. Y era lo que yo te comentaba ahorita, que a veces lo que vemos, lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios, muchas veces en medio de todo esto va a parecer contradecir el mandato de Dios. Pero aún así, al igual que Abraham, hay que recordar lo que dice Romanos 4, 20, 21, que dice, al igual que Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esto tiene que ser nuestra ancla. Tenemos que en estos días pedirle a Dios que nos fortalezca en fe, dando gloria a Dios, y solamente estando en su palabra, estando en oración, estando en comunión con Él,
dándole gloria aunque no veamos nada, dándole gracias, es que vamos a estar plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Bueno, más adelante otra cosa que apunté dice, ella creyó la palabra y tomó lo que parecía ser su último puñado de comida. E incluso con un alma hambrienta lo preparó para Elías. Ella prácticamente entregó por orden de Dios todo lo que tenía y se entregó ella misma completamente sobre su promesa. Y el Señor quiere esto de nosotros, que en estos tiempos nos entreguemos totalmente con una fe, por así decirlo, loca, una fe ciega, una fe que no se esté cuestionando, sino que creamos en quién es Él. Este es un buen tiempo para evangelizar, un buen tiempo para que salgamos de, por ejemplo, ahorita que yo estoy en el trabajo, pues no estoy en cuarentena, trabajo muy de cerca con pacientes y muy de cerca con el otro personal de salud. Entonces, es una lucha, termino muy cansada todos los días, es raro, porque es como todo el tiempo estar diciendo, Señor, ayúdame a poder testificar de ti, a poder hablar de ti, a poder consolar estos corazones. Y yo le he llegado a decir, Señor, si esta es la hora por la cual me has traído aquí, el motivo por el cual ayúdame a darte gloria, ayúdame a no pensar en mí misma, ayúdame a no querer salvarme a mí misma, sino a ponerme en tu altar y poder ahora sí que tomar la cruz. Y sabes, yo creo que estos son tiempos tan hermosamente hermosos y raros, porque es cuando yo me he dado cuenta que muchas oraciones que yo he hecho a Dios sobre, Señor, yo quiero seguirte, quiero seguir tus pisadas, quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, etcétera. Es aquí cuando el corazón se pone a prueba y el Señor te dice, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es momento de ser iglesia. A algunos nos va a tocar hablar, tener que ir a los trabajos, tener que ver todavía a las personas que están temerosas allá afuera y que no tienen ninguna esperanza, pero que el Señor nos ha colocado ahí no por tener un trabajo o por tener que cumplir una jornada, sino por darle la gloria y porque sus almas perdidas y sedientas, temerosas, necesitan un Salvador. Otros tendrán que estar en casa por ahora y a lo mejor si estás en casa es por un motivo. El Señor quiere usarte para sanar y para reforzar tu relación como familia y para buscar al Señor, buscar al Cordero juntos. Todos tenemos ahorita un papel muy importante y le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que por favor nos pueda hacer sensibles sobre qué quieres hacer conmigo, Señor, que podamos despertar del sueño, que podamos ver cómo Él nos deja ser partícipes de esto tan precioso que es su reino y el establecimiento del mismo. Bueno, más adelante cuando la viuda le dice será nuestra última comida antes de morir, Elías le dice no temas, vuelve a casa y haz lo que tienes pensado hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo y luego haz algo para ti. Esto es importante. Antes de hacer algo por nosotros mismos tenemos que ver qué puedo hacer yo desde donde estoy por aquel que tengo a mi lado. Todos tenemos a nuestro alrededor ahorita corazones temerosos, corazones inseguros, corazones que a lo mejor están algo inquietos. Ahora, bien, ¿qué podemos hacer para poder llenar de Cristo esas vidas, poder llevarlos a Jesús? No enseñándoles más noticias, no diciéndoles, bueno, vamos a ver una película, podemos verla así, pero hay que preguntarnos si esto solamente es una obra que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, antes de hacer algo para nosotros mismos, antes de hacer algo yo, ahora que estoy ahorita en la tarde o
o viendo el celular, antes de hacer algo para mí misma, ¿qué puedo hacer por quien tengo a mi lado? ¿Cómo puedo, Señor, llevarlo a tus pies y orar en todo momento y decirle, Señor, ok, solamente tengo esto, tengo pocas fuerzas, me siento cansada, quizá me siento un poco pensativa, un poco ansiosa, preocupado, me siento enfadado, aburrido por la cuarentena, ya me aburrí. Bueno, hay que pedirle a Dios, ayúdame a dejar mi cuerpo como un sacrificio vivo en el altar y ayúdame, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Antes de pensar en mí, ¿qué puedo hacer? Y esto era por lo que les decía, que fue una palabra que me dio dirección sobre cómo actuar en estos tiempos. Porque si se fijan, la vida está pasando un tiempo realmente tenso, un tiempo en donde realmente lo único que ve, el único pronóstico que ve es la muerte de su hijo y su muerte, y a pesar de eso el Señor la orilla a ver más allá de ella misma, a ver más allá de esa última esperanza, e inclusive esa última esperanza o eso último de lo cual ella se aferra, entregarlo a la cruz, entregarlo como ofrenda a Él. Y el Señor nos quiere llevar a eso ahora. Y hay una promesa para todos aquellos que dejemos nuestro yo en la cruz y tomemos a Cristo. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Quiero ver si encuentro esta palabra. Pero fue una palabra que realmente a mí me impactó. Después de que leí lo de... Después de que leí lo del pacto de paz, no será quebrantado. Aquí está. Bueno, gracias Dios porque lo encontré. Y es sobre cómo veamos más allá. ¿Cuál es la dirección de Dios para estos tiempos? Es esta. Escuchen. En Isaías 58:10 dice: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Wow, yo abracé cuando leí esta palabra, dije, Dios, ayúdame a ser intencional en este tiempo, ayúdame a poder ver más allá de mí misma. Lo vuelvo a leer y trata de como no sé, sellarla en tu corazón o Señor Espíritu Santo, trae entendimiento a nuestras vidas. Dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, o sea, si te dedicas a hacerte a un lado a ti mismo y a darte por los demás, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor, esta es la promesa, ahí va la indicación en el 10 y en el 11, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Amén. Amén, yo quiero esto. Yo le pido a Dios que me ayude a ser intencional en medio de esto y creer que hay una provisión siempre cuando nos damos hacia los demás. Jesús mismo se dio. Sí, Jesús, que es nuestro Señor, se dio como esa ofrenda, se dio como ese pan, se dio como ese cordero, se dio como ese sacrificio para tomar el lugar de nosotros. ¿Cuánto más nosotros que decimos que Él es nuestro Señor? En este tiempo tenemos que dar eso que nos duele dar. ¿Y qué es eso? A veces es algo sencillo. Inclusive nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestras rodillas en oración, el hablar con los demás, el hablar vida a los demás, el empaparnos de su palabra y el dar lo último que tenemos, el dar todo de nosotros para que su reino y Él sean glorificados.
Más adelante dice, después de que Elías le da esta promesa, ya casi para terminar, bueno, ella fue e hizo. Wow. Ella pudo haber elegido no obedecer. Sin embargo, caminó en fe creyendo en la palabra que Dios le daba. Ella hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina, ni la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Amén. Y es aquí cuando vemos la promesa cumplida de Dios. Y bueno, ya para no entrar en más detalles, más adelante se pone otra vez como al inicio, cuando a Elías se le secó el arroyo, igual le pasa a la viuda. Es una prueba después de que la promesa se cumple y parece que el mandato de Dios se contradice. Poco después se enferma el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Y también yo pienso que aquí la fe de Elías fue probada una vez más, porque, o sea, como la viuda que lo alimentó y de repente, más adelante dice que Elías clama y dice, arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Más adelante dice que el Señor oyó el clamor, el muchacho volvió a la vida. Y luego, pero miren, aquí hay algo muy interesante que dice que el muchacho volvió a la vida y él se lo llevó a la viuda, ¿verdad? Se lo presentó. Y entonces, mira aquí algo interesante que dice la viuda en el 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. ¿Escuchaste? Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Esto ella no lo dijo cuando en el versículo 16 la tinaja ni la harina se habían acabado. ¿Esto de qué nos habla? De que cuando la tinaja y la harina rebosaron, etcétera, y el Señor cumplió esa promesa, ella aún no tenía una revelación de quién era el Señor, de quién era el Dios omnipotente. Se imaginaba, vio ciertas promesas cumplidas, pero no se le había revelado, no se le habían abierto sus ojos a la revelación del señorío, del poder y la gloria de Dios. Tuvo que pasar hasta que su hijo muriera, hasta otra prueba, para que ella pudiera darse cuenta y dijera, ahora sé que eres un hombre de Dios y que todo lo que sale de tu boca, ahora sé, antes no lo sabía, que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. Wow. Y es aquí cuando todo tiene sentido, porque el Señor permite que pasemos diversas pruebas, porque el Señor a lo mejor más adelante permite que, no sé, de repente pareciera que nos quedemos sin recursos. Bueno, en el 24 dice la respuesta. Para que podamos tener una revelación de quién es Él. Para que al igual que la viuda pasó una tras otra hasta que ella pudo encontrarse con ese Dios que le estaba hablando. Y así nosotros, si pasamos todo esto, es por un solo motivo. El Señor quiere revelarse. El Señor quiere revelarse a tu corazón. El Señor quiere revelarse a nosotros tal y como Él es, y Él lo va a hacer. Y le pido a Dios que Él use este tiempo, que Él nos lleve a sus pies y que podamos ser intencionales, podamos ser obedientes. No nos dejemos llevar o hagamos lo mismo que los otros hacen para dejar pasar el tiempo, sino que podamos tanto confiar en ese pacto de paz que no va a ser quebrantado y como al mismo tiempo ser intencionales y dar nuestras vidas no para nosotros mismos, sino para el establecimiento de su reino. Te mando un abrazo grande, me estoy besando aquí y gracias por escuchar esto. Dios te bendiga.